Regresamos con ustedes en otro capítulo, en otra entrada más acerca del Evangelio. En este caso vamos a comentar otros evangelios. ¿Por qué Pablo dijo hay otros evangelios? Y podríamos tratar de llevarlo a nuestros días y podemos a lo mejor entender a Pablo por qué habla de otros evangelios. ¿Qué te parece eso? Yo creo que sí, porque Pablo dice, si se predica otro evangelio diferente al cual Cristo me enseñó a mí, es un maldito, lo dice 2 veces. Entonces, mi hermano, yo creo que aquí hay un misterio en estas palabras, sí, porque ahí vamos a dilucidar esto, ¿verdad? Porque básicamente tiene que haber un fondo, sí, donde sea un fundamento, y sobre ese se edifica, sí, ¿verdad? Que dice Pablo que es Cristo nuestra esperanza de gloria, que ya fue puesto. Entonces dice Romanos, en el capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí hay un misterio, porque el evangelio es eso. Ese es el evangelio, exacto. No, y lo que continúa también. Un pecador. O sea, tú mueres por uno bueno, ok. Y más en su teología, ¿verdad? Ahí se dividía entre buenos y malos. Los buenos estaban y los malos no estaban. Era basura. Entonces, mirándolo en ese contexto, vemos que el amor de Dios se manifiesta en los pecadores, sí, en los perdidos, los destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el evangelio. ¿Eso es las buenas noticias? Exactamente. Ahí viene la cosa. Ahora, fíjate, por eso que un evangelio de obras es otro evangelio. Así es. ¿Por qué? Porque no es por obras. Y lo más importante al hablar de evangelio es hablar de salvación. No, y Pablo dice que cuando es un evangelio por obras, sufres en vano. Sí. Porque estás condicionado, sí, a hacer algo que no puedes. Porque fíjate que nosotras veces como que creemos que la salvación además es una de tantas doctrinas, pero es una doctrina muy importante porque esa es la bendita esperanza, la que nos trae gozo, la que nos trae esperanza, la que nos liga con Dios. Seguridad. Seguridad, exactamente. Entonces, es el Espíritu de Cristo. Y si no les ha dejado un espíritu de condenación, entonces quiere decir que el hecho de que nos haya dado el Espíritu que da vida, Romanos 8, 1 al 3, quiere decir que es tan importante. Es decir, la salvación es el punto cardinal por el cual Dios atrae al hombre, o reúne al hombre, pero tú comentaste hace rato otra cosa, es la que te da tu posición ante Dios. ¿O no? Así es, seguro. Y el evangelio, ¿qué es lo que hace? Entonces, todo aquello que rebaje, a ver, Domingo, dime esto, tú piensas entonces que todo aquello que te cambie esa condición y que te habla de otra condición diferente, ¿eso sería también un antievangelio? No, porque Pablo dice, mira, nosotros participamos de la suerte de los santos en luz, porque fuimos trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, el cual por su sangre nos hizo partícipes. O sea, nosotros estamos en tinieblas, en el reino de las tinieblas. Sí. Y ahí hay una ignorancia. Ahora, si tú pones que tú tienes que hacer para ganarte, ¿estás en tiniebla otra vez? ¿Estás en tiniebla otra vez? Otra vez, ¿no? Eso es antievangelio. Y por eso Pablo dice, sufres en vano. Si recibes un espíritu, un evangelio, un Jesús diferente, bien lo vas a sufrir. Sí. Hablamos ahorita de un evangelio de obras. Y queremos aclarar, porque muchas veces nos los echan en cara, no estamos en contra de las obras ni en contra de la ley. No somos antinomianistas, ni tampoco estamos antiobras, que muchos se nos ha acusado de eso. No, las obras son buenas en su debido contexto. El hecho de que el hombre tiene que hacer obras así, Dios preparó obras para que anduviéramos en ellas. Dios nos habla de entolés, de mandatos que se forman parte de lo que Él quiso dejarnos como un patrimonio para cómo nos iba a ver mejor en la vida. Por eso hay diferencia entre las obras y pecar. Son dos cosas diferentes. Sí, son dos obras. Porque Pablo dice en Romanos 6, pecaremos porque estamos a la gracia de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces quiere decir que, por eso tú también hablas de una cosa, dices, y la ley hay que usarla como conviene, dices. Exactamente. No puedo. Porque no es puesta para el pío, o sea, el espiritual. Sino el parricida, el matricida, el asesino, el robador de hombres. Ahora, si tú estás en el espíritu, eres nueva criatura, estás en el espíritu,
entonces no hay ley. No se te aplica la ley. ¿Por qué? Porque estás escondido en Cristo. Sí, pues por eso viene la ley del Espíritu de vida en Cristo, me libró de las consecuencias de la ley y del pecado. El pecado de la muerte, del Espíritu de la ley, Espíritu del pecado, Espíritu de la muerte, Romanos 8, del 1 al 3. Así es que había falsos evangelios, o otros evangelios, cuando Pablo sí. Había otros evangelios cuando Lutero. Claro que están bien. Y en la época actual, a mí me gustaría que entráramos un poquito, no para criticar, bueno, pero que entráramos se lo dice básicamente el nombre de muchas denominaciones, que ese no es el verdadero evangelio. Exactamente. Porque la Biblia menciona Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Entonces, cuando tú ligas a Cristo con la iglesia, dice 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor un espíritu es. Pero como han inventado muchas denominaciones, entonces hay condiciones, la iglesia está sometida a los reglamentos, a las doctrinas de hombres, y el evangelio prima por su ausencia. Exactamente. Ahí está el problema donde hay otros evangelios y somos llamados a combatir esos otros evangelios. Sí, en cierta manera sí, a ponerlos en claro, pero también cuál es lo que Dios nos comisionó. No es guerrear por el evangelio, no, predicar el evangelio. Es decir, tenemos que dar el evangelio, pero como conviene. Predicarlo y aclararlo también. Entonces, por eso es que nosotros nos hemos dedicado, sí es cierto que hacemos predicación, pero muchas veces en esto que hacemos en la radio y la televisión, estamos tratando de enseñar para aclarar bien el evangelio, para que entonces la gente se cimente en algo, en su posición, en la posición ante Dios, en el verdadero sentido del evangelio, y eso va a ser poder de Dios, como dice Romanos 1, dinamita. Pero fíjate si esto es tan verídico que el propio Pablo, al cual Dios le reveló a él el evangelio, sí. Él, cuando él vio donde se había metido, dijo, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí, me he propuesto la necesidad de hacerlo. Pero Pablo dice, oren por mí para que yo predique ese evangelio como conviene. O sea, quiere decir que Pablo dijo, si yo me desvío un poquitito nada más, ya no estoy en el evangelio. Sí. Porque, óyeme, si tú predicas el evangelio el 99%, estás mal. No, sí. Estás mal. Sí. Tiene que ser 100%. Sí. El 100%. Ya está adulterado, ¿no? Sí. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros, o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Es lo que dice, si alguno de nosotros, se incluye ahí. Te incluye, claro. Por eso, oren por mí. Todos estamos. Porque, oye, esto, mira, hay tantas cosas ocultas en los misterios de Dios que la quiere interpretar a su forma de contextos y textos y aquí y allá y sacan doctrina. Ya se metieron en un problema porque tiene que ser, como dijo Pablo, mira, el evangelio de la circuncisión, antiguo pacto se lo dio a Pedro, el de la incircuncisión a mí. Entonces, a ver cuál de los dos se está predicando, porque hay muchas iglesias cristianas que predican el evangelio de Pedro. En cierta manera sí. Sí, Es devolver, ¿verdad? Pactos, devolver obras con gracia. Simplemente hay que ponerlas en su lugar. No es que estemos en contra de, sino ponerlas en su lugar. Es decir, ¿hay obras para que se haga efectivo el evangelio? No es un evangelio de obras, no es un evangelio de comida, no es un evangelio de moral, no. Es un evangelio de salvación. Así dice Pablo, es el evangelio de salvación, el evangelio que trae gozo, el evangelio que trae paz, porque te da tu postura de salvación, de redención. ¿De quién? De un Dios eterno, que es, ya lo hemos dicho aquí, que es creador, redentor y salvador. Y eso es, está puesto en el evangelio, desde Isaías, por cierto, pero está puesto en el evangelio. Ese es el evangelio que conviene, dice Pablo, y el cual hay que enseñar ahora. A él Dios se lo reveló de una manera, sí. Yo pienso que lo que le reveló muy cardinalmente a Pablo es la forma, la entereza, Él dijo, esta forma de doctrina. Ajá. Por eso es que eso fue lo que Dios le reveló y que le dio la capacidad y la motivación para hacerlo.
¿verdad? Sobre todo diferenciar bien la ley, diferenciar bien las obras, y eso entonces Pablo lo trataba de aclarar para que tuviera preeminencia el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, porque era lo que tenía, había mucha confusión, y sabía Pablo que iba a venir confusión después. El único que está ahorita para que se está poniendo a ellos todavía está vivo, pero llegará el momento en que no, y se está refiriendo a él mismo. Sí, sí, pero hay una cosa interesante, que los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio, y ese era Jesús de Nazaret, porque dice que allí se crió y lo identificaron así, y Jesús le habló de ideas que daban pauta para ir entrando en el conocimiento de Dios y del Hijo. Sí. Porque que te conozcan al solo Hijo verdadero, a su Hijo, esa es la vida eterna. Pero Jesús no aclaró todo. Jesús dijo, vayan y predican a las ovejas perdidas de Israel, porque ellos necesitan conocer el Mesías, que soy yo. Primero. Pero después los persiguieron, ahora. Pero él dijo también, llegará el momento que van a ir a las otras naciones. Y llegó ese momento, que fue posteriormente a su retiro, ¿verdad? Entonces ya le tocó al Espíritu y ahora a la iglesia, lo que nosotros conocemos en Hechos, para poder llevar ese mensaje hasta los gentiles. Por eso Pablo no menciona, todas las naciones. Pablo no menciona a Jesús de Nazaret en el contexto del que caminó por Jerusalén, no. Pablo no lo conoció ahí. No. Jesús se lo llevó al tercer cielo, pero antes de eso se le apareció en camino a Damasco. No lo vio, vio una luz, pero vio que dijo, yo soy Jesús a quien tú ahí sí dice Jesús. Posteriormente para Pablo es Cristo o Jesús. Exactamente. Ahí, cuando él llegó allá, que lo llevaron, le dijeron misterios, que Pablo fue poquito a poquito desglosándolo. Sí. Pablo entonces empezó a hablar del Cristo. Y tenía mucha razón Pablo, porque si estudias Efesios capítulo 1, te vas a dar cuenta de que lo que trató de decir Pablo es que estaba desde antes de la fundación del mundo, lo cual quiere decir que si es antes y el Evangelio consistía en lo que dice Efesios 1, entonces lógicamente tenemos que tener un concepto cristológico adecuado, no nomás jesusológico, porque Jesús estuvo un tiempo aquí en la tierra y regresó, pero sin embargo necesitamos un conocimiento más integral de Cristo, que necesitamos estudiar cristología. Y como tú dices que el apóstol se hizo cordero, pero la cosa está en que Juan Bautista lo vio allí en el río Jordán y dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya empezó la cosa ahí a nombrar. Pero no lo entendieron, los judíos no lo entendieron. Ni lo entendieron. ¿Qué fue lo que le hicieron a Juan Bautista? ¿Le cortaron la cabeza? Pero 720 años antes en Isaías, yo perdono tus pecados y no me acuerdo más de ellos. Yo soy tu Redentor, yo soy tu Salvador, yo soy tu Creador. Jesús en la sinagoga un día lo dijo, esto se ha cumplido hoy aquí. Lo quisieron matar tirando por la montaña. Sí. No querían oír eso. Pues no querían oírlo, no, pues si 720, 800 años casi, ya estaba anunciado el Evangelio. Y se los había explicado muy bien, y ahí está el libro de Isaías. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí estaba el Cordero. Yo soy tu Creador, yo soy tu Redentor. Cordero fue llevado a matadero. Cuando vengas a cuentas conmigo, acuérdame que ya te perdoné. Entonces, lo que pasa es que no lo quisieron aceptar. Entonces, ustedes hacen por su duro corazón, porque no creyeron. Y Juan les dice, oye, ¿cuál es la obra? Sí, hay una obra que quiero que hagan, que crean. ¿Que crean en qué? En el Evangelio. Porque inclusive Pablo homologó, eso lo podemos tratar en algún capítulo, él homologó la palabra fe a creer. Y fe y creer lo homologó Evangelio. O sea, que si tú por ejemplo... La fe fue la que llevó a la gracia. O sea, es para que te des cuenta de la gracia, porque la gracia es primero. Pero a través de la fe te das cuenta de lo que es la gracia. Entonces él dice, tú por la gracia tienes... Y por la fe te das cuenta de qué? Del Evangelio. Por eso la palabra pistis, Pablo lo usó como Evangelio. Y cuando tú cambias, por ejemplo ahorita en el español, cuando está hablando Pablo, la salvación por fe o cosas por fe, si tú lo cambias Evangelio, es congruente con el contexto. Es más congruente a que digas, hay que tener fe. No, Pablo dice que hay que tener el Evangelio. Porque el Evangelio te dice que eres salvo por gracia. Entonces, eso es bueno tratarlo en un tema muy importante, manejarlo bien, para poder ver, lo pueden ver el significado de la palabra pistis, creer y fe, que van a ver ahí Evangelio, porque a partir de Pablo se usó con el Evangelio de Cristo,
Así dice, esa es la traducción para pistis, que entonces en español se traduce como fe, en los escritos paulinos principalmente. Pero ¿qué decía? Si tú lo pones como evangelio es correcto, porque no somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. Pero por la fe te das cuenta, por el evangelio te das cuenta. Por eso el evangelio es un misterio. Pero por eso en Romanos 1 dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque te habla de lo que ya hizo Cristo. Por eso es poder de Dios el evangelio, para todos los que creen. ¿Por qué? Porque te da poder sabiendo tu posición de lo que ya tienes. Y el evangelio te dice tu posición, te dice lo que ya tienes. Que no es obtenerlo por fe. Por fe te das cuenta y lo retienes. Pero por la gracia es que lo tienes. Por el amor de Dios. Fíjate que el evangelio que se interpreta, mal interpretado, produce denominaciones. Y Pablo dice diferente. Mira, el evangelio es dinamis. De donde viene la palabra dinamita. Poder. Entonces, cuando la dinamita se ejecuta, suceden dos cosas. Destruye y hace ruido. Entonces nosotros, predicando este evangelio, estamos haciendo ruido y destruyendo lo que otros están interpretando mal. Sí. Por eso no caemos graciosos a todo el mundo. Y por eso tenemos que hablarles más del evangelio, enseñar más del evangelio. Amén. Para que puedan darse cuenta si hay otros evangelios que tenemos que tener cuidado de ellos. ¿Para qué? Para únicamente gozarnos en el verdadero mensaje, en el verdadero propósito de Cristo. Así es que, mis amados, qué bueno que estuvieron con nosotros. Vamos a seguir hablando de esto. Espérense cosas nuevas para el próximo capítulo. Domingo, ¿nos quieres despedir? Seguro que sí. Bueno, mis estimados, mantente en sintonía, continúa mirándonos ahí en YouTube. También estamos en Facebook diciendo, son unos devocionales muy bonitos. Y te deseamos lo mejor y vamos a pedirle a papá que lo que se dijo hoy se confirme en el corazón. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Salvador, el Evangelio que se manifestó en Jesús en su vida como las buenas noticias de gran gozo. Amén. Sé con el que ha mirado este mensaje y que vaya sintiendo el deseo de conocer realmente la profundidad, la altura, la profundidad, la longura de este movimiento de amor, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Quédense con nosotros, recuérdense, denle like, suscríbanse para que les llegue este mensaje a otras personas. Que Dios nos los bendiga ricamente.